En la clase de hoy vamos a adentrarnos en la teoría sociológica de Pierre Bourdieu. Este sociólogo de origen francés vivió en el periodo comprendido entre los años 1930 y 2002. En particular, él va a tener una triple influencia de los tres grandes clásicos, quienes son estos Durkheim, Marx y Weber. Y va a elaborar Bourdieu lo que se conoce como teoría de los campos sociales. Vamos a ver que en esta teoría que este sociólogo está enunciando, va a haber una especie de reelaboración creativa de algunos desarrollos que ya estaban en Durkheim, Marx y Weber. Vamos a ir viendo concepto por concepto para desglosarlos. El concepto que engloba a todos los demás en la teoría de Bourdieu va a ser el concepto de campo. ¿Qué es un campo? Básicamente es un espacio de juego. Sí, hay una analogía entre campo y juego. Juego podemos pensarlo, por ejemplo, como si fuera un juego de mesa, un juego de básicamente estrategia. Y en este juego se establecen relaciones entre participantes. Estas relaciones van a ser del orden de la lucha. Es decir, siempre va a haber conflicto, lucha y puja de intereses entre los participantes. Acá ya tenemos varios conceptos claves. No dijimos primero el concepto de campo, que va a ser el más global. Aquí estamos, campo. Tenemos la cuestión del juego, la cuestión de la lucha y la cuestión de los participantes. Vamos a ir uno por uno. Participantes, Bourdieu los llama agentes. Porque no es nada fortuito, sino que cuando decimos que estos participantes dentro de un campo son agentes, con el colorcito, estamos diciendo que pueden tener capacidad de agencia social, o sea, pueden luchar, pueden, aquí la H quedó más o menos, luchar, crear, participar, etcétera, ¿sí? No son sujetos estáticos que son dominados por una estructura más global, sino que dentro de este campo tienen ciertos márgenes de maniobra. ¿Cuál va a ser, digamos, la opción o la orientación de la acción de los agentes dentro del campo? La lucha, que aquí estamos con el concepto aquí más grande, ¿sí? Concepto de lucha. Lucha, ¿en qué sentido se entiende? Vamos a ver, si acá hacemos una... Si vamos a hacer una gran flecha que vaya hacia abajo, se está luchando por un capital, que este capital es simbólico. ¿Sí? Todos estos participantes están como agentes luchando en un juego en donde todo el tiempo hay alianzas, creaciones, participación, estrategias, ruptura, en pos de obtener esto, el capital simbólico. ¿A qué se refiere este término capital simbólico? A aquello, digamos, que le otorga legitimidad, vamos a ponerlo aquí, prestigio y autoridad. Aquella persona, mejor dicho, aquel agente que lo posee. ¿Sí?
Entonces estamos viendo que dentro del concepto de campo, estamos hablando de juego, de lucha, de participantes por básicamente un capital simbólico. Hay diferentes campos, no es solamente un campo, está el campo económico, campo lingüístico, campo educativo, campo laboral, donde cada uno va a tener sus instituciones y reglas específicas de funcionamiento. Para eso, vamos a ver un ejemplo práctico. Lo que tenemos aquí es esquemáticamente una representación de un campo. Vamos a ver, en primer lugar, esto que está aquí englobando todo este gran círculo es un campo, ¿sí? Usemos la imaginación. Así como está este campo, vamos a llamarle que es un campo laboral. Va a haber otros campos asociados a estos. El campo económico, por ejemplo, que va a ser el que va a moldear las reglas de juego dentro del campo laboral. Dentro de este campo, que vamos a llamarlo laboral, en este sentido, ¿no? Porque estamos hablando de un ejemplo específico. Recordemos que siempre decimos que hay diferentes campos con reglas específicas de funcionamiento. En este campo, esto que está aquí, estas figuritas, vamos a llamarles que son instituciones, que tienen reglas de funcionamiento específico, perdón. Y estos sujetos que están aquí, que me esmeré bastante en hacerlos aunque no parezca, son los participantes dentro del campo. En este caso, digamos, son agentes que están luchando por obtener esto. ¿Qué va a ser esto? El capital simbólico, que va a ser justamente una cuestión de lucha y pugna entre diferentes participantes, simbólico. Instituciones, ahí que la S. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Pensemos entonces que estas personas son docentes que van a un acto público para obtener horas con las cuales luego poder tener un trabajo en un aula, en una escuela particular, ¿sí? Pensemos que estos son entonces agentes. Van a ser docentes que están reunidos dentro de un campo, que va a ser el campo laboral, y yendo a una institución específica, ¿sí? Que va a tener sus reglas. Un acto público docente, es una subasta de horas docentes para agarrar cargos específicos en escuelas. Estos docentes van a estar luchando entre sí. Por ejemplo, este puede tener más puntaje docente y más antigüedad docente, ¿no? Por ejemplo, recordemos que antigüedad lleva diéresis. Pero, por ejemplo, este que está aquí no tiene esa posibilidad. O sea, no tiene ni tanto puntaje, ni tiene antigüedad en la docencia. Todos estos van a estar luchando en pos de obtener esto que está aquí. Es el capital simbólico. En este caso sería el acceso a ese cargo docente, en el cual todos estos van a competir estableciendo estrategias, alianzas y sobre todo luchas. Por ejemplo, esta persona que está aquí, que dijimos que no tiene ese puntaje docente, ¿cómo puede hacer para obtener este cargo? Por ejemplo, a través de la participación dentro del campo, puede aprender, hablemos aquí de aprendizaje. Puede aprender cómo moverse o cómo establecer estrategias en pos de obtener este capital simbólico. Por ejemplo, ir a un acto público un día de lluvia o un día de mucho frío cuando otros docentes prefieren no ir. Entonces, esta persona puede obtener ese cargo que, digamos, puede ser entendido
aplicando con el concepto de Bourdieu de capital simbólico, y estableciendo siempre órdenes de lucha, estrategias y alianzas dentro de instituciones específicas, dentro de un campo de acción específico, ¿sí? Entonces siempre tenemos que hablamos de un campo que está compuesto de agentes, ¿sí? O sea, estas personas que están aquí, que están luchando en instituciones específicas que tienen sus reglas específicas de funcionamiento por un capital simbólico que le otorga prestigio, autoridad y legitimidad a aquella persona que lo posee.